Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es martes 25 de febrero y bueno, pues arrancamos la sesión como el resto de los días, prestando atención en primer lugar al mercado Forex, donde podemos ver a través del mapa de calor pues cuál es el sentimiento del mercado para hoy. Vemos fuertes ventas en el dólar estadounidense que durante estos días ha supuesto para muchos inversores pues un valor refugio, lo que ha hecho entre otras cosas ver cotizar el eurodólar por debajo en algunos momentos de los 1,08 dólares. Ahora mismo rebota en ese nivel clave intentando buscar resistencia en el 1,09 y bueno, pues el sentimiento del mercado generalizado nos hace ver también cómo la libra esterlina sube con fuerza después de que el portavoz del primer ministro Boris Johnson dijera que quiere liberarse del sistema legal de la Unión Europea como punto clave y de máxima prioridad antes de obtener ningún acuerdo comercial con la eurozona. Por lo tanto, esto está haciendo que el sesgo proteccionista por parte de Boris Johnson haga revalorizarse la libra con muchísima fuerza y bueno, pues probablemente veamos cómo el FTSE se verá bueno, pues perjudicado por ese incremento en el precio de la divisa que hace que sea menos competitiva la inversión, por lo que muchos inversores probablemente opten por este beneficio a través de la divisa y tomen los beneficios. En cualquier caso, el yen japonés, después de haber sido festivo ayer en Japón en el contado, pero después de ver cómo el futuro cerraba un 3,2% a la baja, pues el yen japonés con la coyuntura local que tiene por sus tipos de interés, sus niveles de déficit y sus niveles de deuda, pues el yen no se está comportando con la regularidad que se espera de una divisa refugio como puede ser en este caso el franco suizo o como lo hemos visto en algunos casos al dólar estadounidense. Poca volatilidad hoy en el mercado de divisas. De hecho, en el índice del miedo, el VIX, que es lo primero que vamos a ver, vemos como hay un recorte bastante fuerte en su cotización después de haber tocado niveles por encima del 20%, niveles muy importantes que hacía que no se veían desde bueno, pues agosto de este año pasado y octubre y por supuesto los niveles en el 2018 tras la fuerte caída del último trimestre, pues el índice del miedo empieza a recortar. En principio deberíamos seguir viendo una reducción en la volatilidad según se van conociendo más noticias del tema del coronavirus, teniendo en cuenta que el contexto general del mercado es negativo y esto realmente no sería una novedad. Serían malos datos, pero no sería una novedad. En el caso del metal precioso, el oro, pues hemos visto cómo ha recortado desde esos casi, bueno, pues 1.690 dólares por onza. De hecho, en su cotización de largo plazo desde mediados del 2018 vuelve a cotizar dentro de este rango o ha llegado a tocar en algunos momentos el rango superior del canal alcista, pero sigue manteniéndose por encima en el entorno de esos 1.650 dólares por onza. En el caso de la plata, movimiento muy similar, pero con menos volatilidad. En el caso de la plata sí está entrando de nuevo su cotización ahora mismo dentro del rango lateral que venía conservando pues prácticamente desde mediados del 2019 y que bueno, pues en algunos momentos ha estado por dentro incluso. En el caso del Brent, pues vuelve a su senda de soporte en los 56 dólares por barril y en el caso del Texas similar en el entorno de los 51, 52 dólares por barril. En cualquier caso, prestaremos hoy atención en el calendario macroeconómico al cambio en el inventario del petróleo según API Week, donde se espera un recorte, una reducción del inventario desde los 4,16 millones a los 2,4 millones que están previstos que se vayan a publicar hoy. En cualquier caso, en el sesgo de la renta variable podemos observar cómo los índices siguen teniendo ese sesgo negativo. En el caso del DAX alemán, aunque ha abierto con un hueco alcista y de hecho ha remontado por la parte alta de su soporte en estos 13.050 puntos, la mayor parte del cuerpo sigue dando una presión bajista importantísima donde la mecha superior ocupa prácticamente todo el territorio de la vela. En una franja un poquito más cercana podemos ver
como en principio el sesgo sigue siendo el contexto bajista en el caso del índice alemán. En el caso del índice español sigue el sesgo bajista con muchísima más fuerza, empieza ya a notarse la divergencia habitual que tiene el IBEX 35 con el resto de selectivos. Y si nos vamos, por ejemplo, al MIB italiano, vamos a sacarlo para tenerlo, podremos observar un comportamiento similar al del IBEX 35, teniendo en cuenta que la composición del índice es muy similar a la del IBEX 35, es decir, que está muy bancarizado después de la pues el gran hueco de ayer y la mala sesión donde fue el MIB italiano de los índices europeos que más cayeron, pues ahora mismo vemos como también apertura con un hueco alcista, bajada en principio a niveles de cierre previos de ayer y bueno, pues en cualquier caso todo lo que podemos esperar del selectivo italiano con las novedades que vayan surgiendo del coronavirus en principio es de prevención y por supuesto de sesgo negativo. Por otro lado, en el SP500, tras la mala sesión de ayer, donde vimos que bueno, pues el SP perdió aproximadamente lo diré, un 3,5%, pues vemos como ahora mismo el futuro descuenta subidas, incluso con una apertura, con un hueco alcista que todavía no ha cubierto, ¿de acuerdo? Y que en principio pues deberíamos esperar que consiguiera. Aún así, los índices americanos se están apoyando en el comentario que ha hecho Donald Trump, donde pide al Congreso y al Senado, pues al Congreso, perdón, unos 2.500 millones de dólares para combatir el coronavirus y que, bueno, eso podría suponer un revulsivo positivo para los índices americanos. En el caso del Nasdaq, un comportamiento similar, después de haber tocado suelo en un soporte importante en la retrocesión del 161 de Fibonacci, que, bueno, pues ha servido de niveles de negociación clave en el caso del índice. En principio, si todo volviese a la normalidad, en el caso de Estados Unidos, debería buscar niveles en torno a ese 261% en los 9.300 puntos aproximadamente. En el caso del Dow Jones, el movimiento también es muy similar. En este caso, los mínimos alcanzados se encuentran entre su retrocesión de 61,8 y 78,6 de la última gran caída que observamos a finales del 2019. Y bueno, pues en principio los 28.000 siguen suponiendo el soporte para el selectivo más antiguo de Estados Unidos, que cotiza por encima de los 28.100 en estos momentos. Aún así, prestaremos atención, lógicamente, a las últimas novedades que se vayan conociendo del mercado y como, lógicamente, podemos pensar en el caso de la renta fija, exactamente igual. Sesgo tremendamente alcista en el caso del bono americano y muy similar en el caso del bono europeo de referencia, que es el Bund alemán. Tiene un hueco todavía pendiente por cubrir. Recordemos que quizá si empezara a entrar en ese hueco deberíamos ver subidas más importantes, pero también habrá que esperar el nivel del contexto que nos pueda dar el mercado, dado que ahora mismo se encuentra muy cerca de sus niveles de sobrecompra, en el 70% de RSI y veremos a ver qué pasa. Por otro lado, en el mercado Forex, por tener la referencia del eurodólar, como había comentado al principio, pues tenemos la cotización del eurodólar. ¿Vale? Como podemos observar, en principio, el apoyo fuerte que tienen los 1,08 podría suponer un revulsivo para aquellos que tienen acciones americanas que puedan tomar coberturas tomando largos en la posición de Forex. Y como viene siendo habitual desde prácticamente todo el 2018, la media de 200 sesiones en el caso del par principal está suponiendo una resistencia dinámica que se ha utilizado en varios momentos para tomar una reversión de la posición. Aún así, prestaremos atención a las cotizaciones tanto de su RSI como de los cruces de las medias y el primer objetivo a alcanzar, que parece más interesante en el caso del eurodólar, son los 1,09, que es el tramo este de aquí. Por mi parte, nada más. Recordar que hoy en el calendario los datos que tenemos son más bien los que procederán por parte de Estados Unidos. Después de conocer el dato anual y trimestral del PIB de Alemania, pues como ha salido exactamente de lo esperado, no ha tenido ningún efecto. Y bueno, pues como siempre, prestar atención a los vídeos que vayamos publicando, tanto los del canal de Pablo Gil, la apertura de mercados que la tendréis disponible a las 10 de la mañana. Y bueno, pues después de haber ofrecido el pasado jueves las estrategias de cobertura con índices, ayer realicé por la tarde
el seminario sobre cobertura de cartera de valores americanos. Principalmente son posiciones largas, puntuales en el euro dólar para evitar vernos perjudicados por el efecto divisa en nuestra cartera americana. Por mi parte, nada más. Desearos muchísima suerte en vuestras inversiones, un buen día de negociación y de trading. Nos vemos mañana en otro seminario. Hasta luego.